Lo único que tenemos que llevarnos es preparar nuestras almas con el Señor. Vengan con el Señor para ir para adelante y para el cielo. En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor, que le concede el don y el privilegio de estar santo en este lugar para alabar y glorificar el santo y bendito nombre del único grande, del único que reina, del único que vive por los siglos de los siglos, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos hizo nosotros. Estamos aquí con un propósito, porque no es por casualidad. Dios tiene un propósito en esta calle, Dios tiene un propósito en este vecindario, Dios tiene un propósito con esta juventud que se pierde. No podemos dejar que se pierda cuando nosotros tenemos la palabra de salvación, de vida eterna. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos, porque esta maravillosa noche tú nos concedes el doble privilegio de poder hablar a tu nombre. En el nombre de Jesús, fuera todo lo malo, fuera toda dificultad, fuera todos los obstáculos que están atados, todos los demonios que están atados, toda esta juventud que es tan preciosa y toda la familia, los padres, la madre que están sufriendo por esta juventud. Tenemos que predicar y orar y decirle que Cristo salva, que el único que tiene el poder para salvar y para quitar todo lo que nosotros tengamos que nos martiriza en esta vida. Él es el único que lo puede hacer. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, pero para Dios nada es imposible. Gloria a Dios. Y por eso nosotros nos gozamos esta noche, porque tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo, Señor, para Él nada es imposible. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor en esta noche y muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios nos siga bendiciendo y gozamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto quiere que Dios bendiga a la hermana? Que Dios la bendiga grandemente por su palabra y esperamos que los vecinos sean bendecidos.